Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este sábado, como no tenía nada que hacer, porque no estoy de turno, se me ocurrió analizar desde el punto de vista del contenido de lo dicho por la presidenta del Estado Plurinacional, Yanine Áñez. Y bueno, se me ocurrió en este sábado, como no tenía mucho que hacer y quiero compartirles con ustedes, analizar el contenido parte por parte de las cosas que dijo la presidenta, para que lo podamos entender, porque en medio de la palabra, en medio de cada término, uno tiene que aprender a descifrar lo que nos quieren decir. Porque siempre detrás del mensaje hay un mensaje. Y a mí se me ocurrió ver qué exactamente fue lo que dijo la presidenta, porque una cosa es lo que uno ve, lo que uno escucha que dijo, pero otra cosa cuando ya vos lo escuchás con detenimiento, cuando vos escribís, cuando vos empezás a analizar pedazo por pedazo, te das cuenta si lo que te dijeron condice con lo que está pasando, si lo que te dijeron tiene contenido o simplemente es mera palabrería, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer este análisis. El día jueves la presidenta arrancó diciendo lo siguiente. Lo tengo el video para compartir con ustedes. Hemos empezado entre todos una nueva etapa en la cual, aparte de seguir luchando por la salud, nos vamos a dedicar con mucha fuerza también a reactivar la economía de las familias en todo el país. Porque el coronavirus no solo es una amenaza gravísima contra la salud de las familias, sino que a la vez es una amenaza muy grave contra la economía de las familias bolivianas. Bueno, en realidad nos habla de una nueva etapa, de reactivar la economía, de la economía de las familias. Nos habla de la microeconomía, nos habla de la necesidad de que usted, señora, usted, señor, con su familia, mejoren la economía en este tiempo de pandemia. Lo que dice la presidenta no es nada nuevo. No es nada nuevo. La pandemia, con una cuarentena que sostenga los casos para que no colapse el sistema sanitario, la cuarentena genera automáticamente de por sí el tenernos encerrados en las casas, genera de que la economía no se mueva. Hablo de la microeconomía, de la economía media. Las empresas no atienden con normalidad, el peluquero no va a trabajar porque la gente está en la casa, ¿quién va a atender? El mecánico no está generando economía porque nadie lleva el auto para que lo atienda, porque no podemos sacar los autos excepto que tenga un permiso. El dentista no puede atender, el abogado está en su casa, no está en su bufete atendiendo y litigando casos. Todos aquellos que forman parte de la generación de economía han estado encerrados. La cuarentena. Está bien, la cuarentena es una medida, es un muro de contención del impacto de la ola de contagio. Es eso la cuarentena, es un muro de contención para evitar que el impacto sea mayor. Es como si usted a la orilla del mar construya un muro para evitar que cuando venga el impacto del tsunami se lleve por delante todo. La cuarentena lo que hace es dar tiempo mientras la ola de contagio golpea, la cuarentena sostiene mientras el Estado comienza a organizarse sanitariamente y de manera económica para aguantar el embate de la pandemia. Eso es lo que hace una cuarentena, que ahora ya no se llama cuarentena para nosotros, se llama ochentena. Acá en Santa Cruz vamos a estar 85 días de cuarentena hasta que lleguemos al 14 de junio. 85 días de cuarentena. Casi 3 meses sin que la gente pueda salir a trabajar con libertad. Con esa libertad que uno supone de irse, abrir la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, la cuarentena golpea la economía de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de Bolivia y por ende golpea la economía de las familias. O sea, la presidenta no descubrió nada, no nos ha dicho nada que no sabíamos, porque lo sabemos todos los días. Sabemos que hay menos plata en el bolsillo. Ejemplo, un canal de televisión, ¿de qué vive? De la publicidad, perfecto, vive de la publicidad. Pero si las empresas no están generando economía,
Por lo tanto, no necesitan la publicidad, no colocan la publicidad. Al no colocar la publicidad significa de que el canal no cobra. El canal no cobra, automáticamente para los trabajadores de la empresa significa un retraso en el pago de los sueldos. Entonces, la presidenta no nos dijo nada nuevo, no descubrió nada nuevo. Sabemos de que la cuarentena ha golpeado la economía. Eso está clarísimo. Aquí, en Europa, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en todos lados. En Estados Unidos se habla de millones y millones y millones de trabajadores despedidos, producto de que las empresas no han estado produciendo. Millones de despedidos en los Estados Unidos. En Argentina, el Producto Interno Bruto para este 2020 va a caer casi al 9%, 6, 7, 8, 9%. Nuestro Producto Interno Bruto, los economistas hablan de que podría caer arriba de los 16 o abajo de los 16 puntos. El Producto Interno Bruto puede caer a los 15 puntos, entre 10 y 15 puntos. Es mucho que caiga eso. El Producto Interno Bruto. Entonces, la economía está golpeada. La microeconomía. Y la economía macro también. Porque si el Estado no está cobrando los impuestos, significa que no está entrando recursos a la cacha, no está entrando recursos al erario nacional y por lo tanto también la economía, la macroeconomía del Estado se ve afectada. Y mucho más la economía de la doñita, del doncito que tiene su puestito en un mercado y que no ha podido salir a vender, etcétera, etcétera, etcétera. La microeconomía, la economía del bolsillo de usted, mía, está golpeada. La presidenta no ha dicho absolutamente nada nuevo, lo sabemos. Bueno, sigamos escuchando lo que decía. Y por eso la gran preocupación en los hogares. En este momento, aparte de la salud y el virus, es la falta de plata, la falta de trabajo y en muchos hogares la falta de comida. Esa preocupación de las familias me llena de fuerza y firmeza para impulsar y defender con todo la economía de los hogares bolivianos. Por la falta de trabajo, porque la gente no está generando ingresos, lo que les acabo de decir. Sabemos que la pandemia genera una cuarentena, la cuarentena genera el encierro en casa genera que la economía no se mueva. Esa economía diaria, la economía dinámica, no genera. Por lo tanto, al no generar significa un problema en los bolsillos de las familias. Vamos a seguir escuchando lo que decía la presidenta en torno a esto. A ver. Y un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Que el gobierno sepa ahorrar. Que es algo que ha sido muy cuestionado en este tiempo. Que no sepa ahorrar. En tiempos de cuarentena, que no sepa vigilar el centavo, vigilar el peso, vigilar el dólar que se paga por la compra de insumos. El caso respiradores. No necesitamos ahondar en el caso de los respiradores porque usted ya lo sabe en demasía. Ya usted lo conoce de clina cola. Ahora, ¿cómo ahorrás? Que el gobierno sepa ahorrar. Que el gobierno sepa ahorrar. Pero eso lo tiene que saber desde el primer día, cuando vos entrás. Bueno, primer día no, primer mes, segundo mes, ya vos tenés que darte cuenta de que las cosas no están bien, de que hay gastos insulsos y tenés que empezar a ordenar la casa, pero no en el día 75 de la cuarentena. No en el día 75 de la cuarentena, cuando estamos camino a los 3 meses de cuarentena en algunos departamentos. Y por eso hemos ordenado reducir 3 ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17. El Ministerio de Deporte y el Ministerio de Culturas pasarán al Ministerio de Educación y el de Comunicaciones pasará al Ministerio de la Presidencia. Todo el dinero que se ahorre con esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus. La reducción de ministerios ayuda a la economía del manejo de la plata dentro del Estado. Pero se dieron cuenta de que recién faltando ¿cuánto? 2 meses para las elecciones, 3 meses. Ponele si las elecciones son el 3 de septiembre. Hoy es sábado 6 de junio. Estamos a 3 meses. A 3 meses de las elecciones pretender
reducir los gastos, o por lo menos intentar reducir los gastos ahora, pasando un ministerio, juntándolos y metiéndolo a otro, con todos los cuestionamientos que han habido del Ministerio de Cultura, lo importante que significa para un país de culturas diversas, porque no es el Ministerio de Cultura, es el Ministerio de Culturas. ¿Qué es el arte en general en Bolivia? Es la expresión del alma del pueblo. Es triste. Es triste, les digo, me siento muy adolorido. Capaz este video me logre la persecución porque piensan que esto es político y no es político, caramba. No es para nada político. Uno simplemente trata de luchar por lo que uno ha batallado durante años. Y en estos momentos esa había sido la solución. Listo, lo eliminamos porque es un gasto. Yo no sé cómo se pronunciarán los hermanos deportistas. Es triste. Gracias, señora presidenta. Se lo agradezco de corazón. Ahora sí usted me ha mostrado la verdadera cara hacia la cultura que usted y su gente habían tenido. Entonces, faltando 3 meses, faltando 2 meses para que este gobierno termine su mandato, recién se iluminaron de reducir los gastos, reduciendo ministerios. ¿Ese es el camino? ¿Consideran que ese es el camino? Bueno, don Carlos Mesa considera que ese no es el camino. Porque Carlos Mesa, mirá lo que cuestionó. Recordémosle a la presidenta que en plena pandemia del coronavirus destinó 506 millones de bolivianos para los ministerios de Defensa y Gobierno, Seguridad, por encima de Salud. Recordémosle a la presidenta que el presupuesto sumado de los ministerios de Defensa y Gobierno son 7.000 millones de bolivianos. Recordémosle a la presidenta que el presupuesto del Ministerio de Salud es 1.800 millones de bolivianos. Recordémosle que no está entre sus potestades y vulnera la Constitución el decidir la estructura del gobierno porque ese no es su mandato. Carlos Mesa dice, si hablamos de ahorros, recordémosle a la presidenta que en plena pandemia destinó 506 millones de bolivianos para la seguridad por encima de la salud, para comprarle bota a los militares. Billones para seguridad por encima de la salud, dice Carlos Mesa, por encima de la salud. Cultura y deportes son actividades esenciales. Si se quieren eliminar gastos innecesarios, ¿por qué no se reduce el gasto en publicidad? 73 millones de dólares para el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno. 73 millones de dólares. Y el ministro Murillo salió y cuestionó y dijo no, esto y lo otro, que era para comprar alimentos, que era para comprar dotación para el personal. Está bien. Pero el personal de salud, uno se pregunta, las huelgas que hay, los paros que hay en diferentes hospitales del país, uno se pregunta, ¿y por qué reclaman insumos los médicos y la enfermera si son la primera línea para la contención? Necesitan ellos. ¿Por qué no se compra para ellos? ¿Por qué no se invierte más plata en ellos? Uno se pregunta. ¿Se quieren reducir gastos en el Estado? Bueno, perfecto. Pero cuando nos muestran los números de 506 millones de bolivianos para Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa, es ahí donde nace la sospecha de que no se están haciendo bien las cosas, de que no se está manejando bien la plata sobre la mesa, y plata no de quienes están en función de gobierno, es plata ajena, es plata nuestra, plata de créditos, que nosotros los bolivianos vamos a tener que pagar, las bolivianas van a tener que pagar, el ciudadano, la ciudadana lo va a tener que pagar, créditos que vienen con intereses, sacando plata de las reservas nacionales. Está bien, reserva nacional uno le entiende que es plata para utilizar en momentos de emergencia. Este es un momento de emergencia sanitaria. Reducir gastos tendría que empezar a rever la presidenta dónde de verdad están haciéndose gastos insulsos, innecesarios.
¿qué significa reducir los gastos? Sería bueno que a nosotros nos digan, bueno muchachos, la reducción de sacar este ministerio y este otro ministerio y llevarlos acá, ahora Ministerio de Cultura gasta tanto, o sea, nos significa tanto para el Estado. El Ministerio de Deporte nos significa tanto. Lo vamos a achicar y lo vamos a llegar acá y nos vamos a ahorrar tanto de plata. Cuando a nosotros nos dan la cifra, uno empieza a decir, ah, mira vos, había sido así, había sido interesante. ¿Cuánto significa achicar? Yo me hice algunas preguntas. ¿Se van a reducir los ministerios cuando faltan solo 3 meses para que termine el mandato? O 2, ponele, si las elecciones son en agosto, serían 2 meses. Si las elecciones son en septiembre, serían 3 meses. Ponele 3 meses y su pedazo. ¿Por qué no se lo hizo el ahorro antes? ¿Por qué no se dieron cuenta antes de que esos ministerios estaban por demás? ¿Cuándo se dieron cuenta? Rodrigo Paz Pereira, alcalde de Tarija, dice recorte de gastos absurdos. El gobierno nacional que hace un recorte que le llama gastos absurdos, donde recorta la cultura, que es un gran instrumento para poder luchar contra este mal del coronavirus. Pero no tenemos claridad y al final vemos pelear entre instituciones del centralismo y no llega a soluciones a los gobiernos subnacionales que estamos encarando, porque no llegan barbijos, no llegan recursos económicos, no llegan médicos, no llegan respiradores. Mucho anuncio, pero poco resultado. Mucho anuncio, pero poco resultado. Y a esto se suma el hecho de que se levantó, entre comillas, la emergencia sanitaria en algunos lugares, la cuarentena rígida por la cuarentena dinámica, y se le transfirió toda la responsabilidad a las gobernaciones y a los municipios. Y los municipios están en paro. Los municipios están en huelga, no tienen plata ni para pagar los sueldos de los médicos y las enfermeras. Tanto se llenan la boca elogiando de mera palabrería a los médicos, diciéndole nuestros ángeles, a las enfermeras las ángeles de blanco, pero no les están pagando. Y los municipios reclaman plata. Y la gente de Andecruz en Santa Cruz y la gente de la FAM, que es la Federación de Asociaciones de Municipios, dicen, justo cuando estamos en la subida más difícil de la pandemia, resulta que a nosotros nos tiran todo el fardo de responsabilidad sin plata. Eso es lo que se cuestiona. Eso es lo que se cuestiona. El gobierno nos transfiere la responsabilidad, muchachos, manejen ustedes las cuarentenas. Y si estamos en la subida de la ola de contagio y no tenemos plata. Todo el dinero que se ahorre, dice la presidenta. ¿Cuánto dinero se va a ahorrar? El quitar esos 3 ministerios. ¿Van a despedir a la gente, como les dije? ¿Van a cambiar los presupuestos cuando faltan 3 meses, 4 meses? En comunicación, si deja de ser ministerio y pasa a ser un ministerio, dependiendo del Ministerio de la Presidencia, ¿van a dejar de gastar en pauta publicitaria? ¿Van a achicar los presupuestos de la propaganda política? Es una pregunta. ¿Cuánto van a dejar de ahorrar en publicidad en propaganda política? Pregunta. A ver, el tema de las embajadas, lo que dijo las embajadas. Ahora recién se dieron cuenta que las embajadas de Irán y Nicaragua no funcionaban. A ver. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando 2 embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. La pregunta es, ¿qué pasa con este otro ítem? Van a cerrar embajadas, perfecto, pero resulta que, mirá lo que dijo Comunidad Ciudadana, propaganda disfrazada, vuelos de la FAD para los amigos, latrocinio en respiradores, compras con sobreprecio de granadas. Ese es el gobierno de Yanine Áñez y Arturo Murillo, mientras del otro lado, más de 400 muertos y miles de enfermos sin pruebas de COVID. No les hicieron las pruebas, los testeos, sin camas en hospitales, sin barbijos. Para los que nos gobiernan, la salud de los bolivianos no importa, sino el poder, la propaganda y la impostura. Fue el comunicado de la agrupación Comunidad Ciudadana.
Pero hablando de ahorros y de gastos, cierre de embajada, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema de el embajador de Ciencias y Tecnologías ante la ONU? Tengo el reporte acá de una publicación que hace la página Candire, donde el sueldo del señor Mohamed Mostajo llegaría a $6.334. $6.334. Eso ganaría Mostajo. Y el presupuesto de esta embajada de ciencia y tecnología en Nueva York ante la ONU llegaría a sobrepasar los 39.580 y pico dólares mes. Ganar 6.334, un embajador de ciencia y tecnología. Bueno, según algunas publicaciones que se hacen en páginas como Bolivia Sin Límites, Candire, el sueldo de Mohamed Mostajo supera cualquier realidad con la crisis de Bolivia. ¿Cuál es su aporte al servicio de embajador de ciencia y tecnología? ¿Debería eliminarse este cargo?, pregunta la página, y da a conocer de que el sueldo del señor Mohamed Mostajo es de, lo que te decía, acá lo tengo, Mostajo Radji Mohamed Andrés, primer secretario, sueldo $6.334. $6.334. Y muchos se preguntan sobre esto. Soy el diputado Eric Morón, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. El 3 de mayo, el señor Donald Trump ofrece una donación de 250 respiradores para Bolivia. La señora presidenta Yanine Áñez agradece la solidaridad que ha tenido el presidente Donald Trump para con nosotros, los bolivianos. En esta conferencia participó el embajador de ciencia del gobierno, el señor Mohamed Mostajo, y estuvo al tanto de la donación de los 250 respiradores que tenía que hacer Estados Unidos hacia nuestro país. Nosotros pedimos y exigimos saber si esto era verdad. Hoy en día Santa Cruz y todo el país necesita los respiradores, a tal punto que un médico clama por la vida de su paciente por la necesidad de tener un ventilador mecánico. Señora Presidente, señor embajador de Ciencia y Tecnología, antes que sigan cerrando las embajadas por exabruptos gastos que tienen y antes que cierran la suya, usted que es especialista en ver y certificar respiradores que vienen de otro país, cuando son compras, en este caso que es donación, le exijo y le pido que gestione la donación de los 250 respiradores para todos los departamentos del país. El señor Mohamed Mostajo es uno de los cuestionados por la compra de los respiradores. Es uno de los cuestionados por la compra de esos respiradores que, la verdad, nos engañaron de cabo a rabo, de aquí hasta la Siberia el engaño. También para ahorrar y tener más dinero que se pueda usar en salud, he ordenado al gabinete que se haga un análisis y una revisión a detalle de todos los cargos innecesarios y de todos los gastos absurdos del MAS y que eran puro despilfarro. Ese dinero será utilizado en salud y contra el COVID-19. El MAS tenía otras prioridades, las nuestras son la salud y la economía. En estos tiempos de emergencia sanitaria, ¿es necesario, uno se pregunta, en la pelea política? ¿Es necesario entrar en la pelea política? Todos sabemos del que el partido contendiente de la agrupación de la presidenta en las próximas elecciones es el MAS. Pero es necesario comenzar a tirar dardos, gastar balas, metafóricamente hablando, contra el MAS. Es necesario en este tiempo donde uno espera que la presidenta hable de algo más
magnánimo, que hable de cosas que nos atañen a todos. ¿Es necesario agarrar y mirar el pasado permanentemente? Al MAS se le criticó que siempre estuvo mirando atrás lo que hicieron los otros mal, lo que hicieron los otros mal, los 500 años y todo. Siempre se le criticó eso en el discurso del masismo. Ahora uno se pregunta, en este tiempo de emergencia, donde uno espera otro tipo de discurso de las autoridades, máximo de la presidenta, ¿es necesario entrar a tirar dardos contra el partido contrincante en las elecciones? Claro, los bolivianos y las bolivianas, como le dije al principio, ya no nos chupamos el dedo. Está clarísimo de que hay una pelea política con mira a las próximas elecciones. Digo, yo lo voy a hacer ahora porque el MAS antes lo despilfarró. Pero en este tiempo no es necesario abrir la grieta. En este tiempo es necesario cerrar la grieta. Por lo menos eso es lo que uno entiende desde el sentido común. La pelea política a la gente no le interesa porque pelea política no le echa la olla. Usted lo habló, presidenta, al principio. Decía usted textualmente, la falta de trabajo, la falta de plata y la falta de comida. La gente no le echa política a la olla. Y esto de agarrar y disparar y tirar cartuchos, gastar cartuchos, tirándole al partido contrincante, es gastar energía, como decimos en el barrio, a la burrera. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, políticos. Pero la economía no solo es ahorro, también es impulso a las empresas, impulso a la inversión y ayuda con bonos a las familias. Por eso quiero pedir a cada familia y quiero pedir a cada empresa boliviana que iniciemos juntos y ayudándonos los unos a los otros, la reactivación de la economía. Ahora, la presidenta dice que va a impulsar la economía de las empresas y ayudar con bonos. Está bien, los bonos te salvan ¿cuánto? Me fui al mercado la otra vez, 500 sope no alcanzaron más que para una pasada por el mercado. No te alcanza. Si tenés 3, 4 hijos en casa, no te alcanza, no podés salir a trabajar. Mi hermano es albañil. Sí, cobró el bono de la niña, cobró el bono de él, porque está sin trabajo, pero ya está una vez en casi 90 días que vamos a tener de cuarentena, en casi 3 meses. 500 bolivianos como bono te ayudan para una pasada en el mercado. Para una pasada en el mercado. Pero después no te puede ayudar más. Y la presidenta dice, pide a las empresas que con las familias se ayuden. Pero eso es obvio, lo sabemos. Lo sabemos, no necesita recordando que el empleador tiene que pagarme el sueldo y yo tengo que trabajar, nos pide apoyo mutuo, ¿cómo más nos podemos apoyar? Listo, el empleador me dice, Pedro, escúchame, no te podemos pagar ahora, podemos retrasar el pago y uno tiene que entender, pero por supuesto que lo estamos entendiendo, cada uno entiende la situación, no necesitan recordárnoslos todo el tiempo, porque lo sabemos, queremos escuchar otra cosa. Queremos escuchar que nos digan, bueno muchachos, vamos a hacer esto para la reactivación económica. A ver, vamos a escuchar si en algún momento habla de la reactivación económica en la práctica. Como ustedes saben, han empezado a funcionar de a poco y con cuidado muchas microempresas y muchas empresas pequeñas, medianas y grandes. A esas personas y empresas que han vuelto al trabajo, debo exigirlos que tomen todas las previsiones para evitar contagios y para evitar una nueva cuarentena rígida. Las empresas deben cuidar a sus trabajadores y los trabajadores deben ayudar en esos cuidados. Pero por supuesto que vamos a tomar todas las previsiones. Todas las empresas tienen que tomar todas las previsiones porque si no tenés todo el personal contagiado. Y con todo el personal contagiado ya no producís más. Cosas obvias, ¿no? Cosas obvias, desde mi modesto modo de entender, nos dicen que el agua moja. Cosas obvias. Ahora, más que nunca, es necesario que cumplamos de manera estricta las medidas que hemos aprendido estos meses. Lavarse las manos constantemente, usar barbijos en lugares cerrados y evitar las aglomeraciones. Cuando escucho esta recomendación de lavarte las manos, ponete barbijo, estoy escuchando a mi madre.
Mi madre que me dice cuando voy al trabajo, me dice, ponete barbijo, lavate las manos. Es una recomendación que me puede hacer mi mamá. Nosotros de la presidenta estamos esperando otra cosa. Primero nos dijo de que iba a hablar de la reactivación de la economía en los hogares. El tema de la reducción de los presupuestos de los ministerios. Bueno, no sé si presupuesto, pero va a reducir los ministerios. Después habla de la reactivación económica. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? La pregunta es cómo. Nos está diciendo cosas que nosotros ya sabemos que se tienen que hacer. La pregunta es cómo, cuánto, en la práctica, cómo va a ser eso. Eso es lo que quiere escuchar la señora, el doncito. Ciudadanos y ciudadanas bolivianas queremos escuchar eso. ¿Cómo? No que me recomienden por cadena nacional, porque salió en todos lados esto, cadena nacional fue, que nos recomienden lavate las manos, ponete barbijo. Obvio, lo vamos a hacer. Eso me lo recomienda mi madre, me lo recomienda mi tía cuando hablo por teléfono, me lo recomienda mi suegra. Pero la presidenta, yo espero que me diga otras cosas. Bueno, sigamos. Por otro lado, la economía de los hogares recibirá el impulso del Plan Trabajo, un plan que durará 2 años y que hemos preparado para generar 600.000 beneficiarios entre empleos directos e indirectos. La presidenta habla de que la economía de la familia va a recibir el impulso del Plan Trabajo en 2 años del plan. Pero si su gobierno transitorio, presidenta, va a terminar de aquí a poco. Claro, sabemos que usted se va a presentar a las elecciones, mas no sabemos, no tenemos la certeza si usted va a ser electa o no presidenta. No se olvide de que puede entrar otro gobierno con otro plan, pero nos habla usted de plan trabajo para 2 años. Es ahora que necesitamos. Es ahora que necesitamos la reactivación de esta economía de emergencia. ¿Qué vamos a hacer? Mi hermano albañil lo tengo encerrado en casa. No puede salir a trabajar. Usted sabe que los albañiles ganan por día, ¿no? Por día se les paga. Y si no trabaja, no está ganando. Los 500 pesos del bono ya no están más. La pregunta es, ¿este plan trabajo para 2 años? ¿Será que va a venir otro gobierno, el que venga, y va a reactivar este plan de trabajo? Va a traer su propio plan. Por eso es necesario tener un gobierno consolidado en las urnas, que nos puedan decir, porque hasta ahora no lo he escuchado, ojo, por lo menos yo, no sé si usted, pero yo quiero que venga un candidato y me diga, bueno, jóvenes, el problema de la pandemia, la cuarentena nos trajo serios problemas económicos, macros y micros. Mi plan para lo macro es esto, mi plan para la microeconomía es esto, voy a hacer esto. Quiero que me digan eso. Como ciudadano me interesa saber qué van a hacer y yo voy a empezar a analizar lo que me están proponiendo y cuando llegue el día de las elecciones, al momento de tachar, voy a decir, a ver, ¿esta propuesta me convence o no me convence? Ya no va a ser, entiendo que la votación que se va a dar, y en paréntesis, la votación en las elecciones no solamente va a ser sentimental. Los candidatos que hasta ahora pensaron que iban a votar con el corazón y que iban a votar con la película de ayer, con el pasado, vayan tomando sus previsiones. Acuérdese que la gente va a votar con la cabeza, pensando bien quién le ofrece mejores alternativas y va a pensar con el bolsillo, porque la cuarentena nos tiró a la lona económicamente. Ahora, el candidato que convenza en la razón al ciudadano o ciudadana, ese se va a llevar el voto. El que le diga cómo va a reactivar la economía en serio. Un plan para 2 años de trabajo, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? A ver, mañana van a mandarle a las cuentas a las alcaldías, le van a decir, muchachos, aquí están las cuentas, hagan 200 plazas. Y en las 200 plazas contraten gente, albañiles, gente que cabe, que ponga los ladrillos, el que fabrica ladrillos, que fabrique más, se va a... ¿Cómo? ¿Cómo es este plan de empleos? En el discurso, cuando uno escucha plan trabajo, bien, a ver qué va a decir. Como saben, se ha dispuesto que los pagos de créditos e impuestos sigan congelados. El objetivo es dar un respiro y una ayuda económica a todas las familias.
Una ayuda, por ejemplo, que ha sido positiva y que también es menester decirlo, es obligatorio decirlo, el tema de que no estemos pagando créditos. Pero se va a cumplir el tiempo y tenemos que pagar esos créditos. ¿De dónde vamos a sacar la plata para pagar esos créditos? Si venimos con retrasos en los sueldos de los trabajos. La gente que vive del día y que necesita pagar un crédito, ¿cómo le hace para pagar el crédito? Esas personas, ¿cómo reactivan su economía para poder trabajar y pagar el crédito si viven del día a día? Al mismo tiempo están los bonos. En esto quiero pedir a los ciudadanos que aún no han cobrado sus bonos, que vayan a cobrarlos. Como ya conocen, el bono universal se paga todo el mes de junio. Sí, pero es una sola vez que se cobra ese bono, una sola vez. Y ya vamos casi 3 meses de cuarentena. Santa Cruz va a cumplir, reitero, 85 días de cuarentena rígida y dura hasta el 14 de junio. Casi 3 meses. ¿Usted cree que la gente no ha ido a cobrar su bono? Por supuesto, si las largas filas que se veían en los bancos, en las mañanitas, la gente que dormía una noche antes, un día antes, afuera de las entidades financieras, era para cobrar su bono. Por la necesidad, por la misma necesidad. Si es que no han ido a cobrar su bono algunos, deben ser poquísimos, pero la gente ha ido a carrera a cobrar sus bonos. Cualquiera de los bonos que haya sido, el universal, etcétera, etcétera. Sabemos que hay 90 días para cobrarlos, etcétera, etcétera, pero la gente ha corrido, en su gran mayoría ha corrido a cobrar los bonos. En salud, seguiremos cumpliendo la cuarentena. Es decir, seguiremos con la cuarentena dinámica y condicionada, porque vienen tiempos muy duros con el virus. Tiempos los que ya vive el Beni Santa Cruz y como los que lamentablemente ha empezado a sufrir el Chapare. A los benianos, a los cruceños y a los chapareños quiero decirles que no están solos. Capítulo aparte en el Beni. ¿Qué cosas que están pasando en el Beni, no? El Beni, un departamento abandonado, no de hoy, de hace tiempo. Pero yo me quiero remontar, ya que la presidenta habla de que no están solos, que se los va a ayudar. Me quiero remontar al anuncio que hizo hace algún tiempo de que se iba a crear un hospital militar de campaña. Pero el gobierno y las autoridades también deben poner su parte. Por eso he instruido instalar un hospital militar de emergencia de 160 camas. Pues bueno, les muestro cómo está el hospital militar de campaña para pacientes de COVID. En estas condiciones. Llueve el barro. Está deshabitado. Está abandonado. Están las carpas puestas. Una cama y una silla. No tiene piso. No funciona como hospital ni de centro de aislamiento de personas con COVID. Lo estuvieron usando por algunos días como lugar de descanso para la tropa militar. Y nada más. Llegaron las ambulancias, sí, y llegó un grupo importante de voluntarios, gente que le pone el pecho a los momentos difíciles. Esos grupos de voluntarios están funcionando porque están yendo a las casas, están verificando, pero el muestreo, el testeo es lento. El testeo, las pruebas de COVID son pocas, es lento. De verdad que el Beni quedó relegado y Cristian Gamarra decía, se empezó la política a empoderar de la pandemia. Todo se politizó. Todo se politizó. Estas son las imágenes del hospital. El hospital de campaña, recordando lo que dijo la presidenta, que se iba a hacer ese hospital en 160 días. Este es el hospital. Así está. Digo, ¿nadie le informa a la presidenta esto? ¿O ella no lo ve a través de los medios de comunicación? ¿No pide un reporte y decir, muchachos, a ver, ¿cómo fue con el hospital de campaña que dije que iban a haber 160 camas? Listo, están las carpas ahí, ¿lo están usando? No. A ver, ¿por qué no lo están usando? Por esto y por esto. Es duro, ¿no?
Las carpas ahí, abandonado. Ahora, si van a meter pacientes ahí, ¿te parece humano meterlos en medio del barro? Que estés echado y querrás levantarte, por lo menos para darte una vuelta ahí dentro de la carpa, y está todo lleno de barro. Digo, son pacientes de COVID, son personas, son seres vivos, son personas que la están sufriendo, que no merecen que lo tengas ahí metidos en medio del barro. Y el hospital, el último reporte que tenemos, hoy sábado, 6 de junio, no se utiliza ese hospital de campaña. No se utiliza. Y el Beni es uno de los departamentos más fuertes, más azotados por la pandemia. Y ojo que en redes sociales, en todos lados, parlamentarios han criticado duramente a la presidenta que en su condición de ser oriunda del Beni no le haya puesto más interés para ayudar a los benianos. En esta lucha quiero agradecer a todas las familias y hogares de Bolivia por haber hecho la cuarentena. Somos uno de los países que mejor lleva su cuarentena en el continente, y eso es porque los hogares se han sacrificado al máximo. Quiero agradecer a las familias porque cumplieron la cuarentena. ¿Nos quedaba de otra? ¿Nos quedaba de otra? No. Porque el ciudadano, la ciudadana se da cuenta de que esto es dañino. Pero también en la balanza estaba su necesidad de poder salir a trabajar. ¿Usted cree que la doñita que se salía con su aguayo para vender ahí en las calles, en las avenidas, lo hacía por gusto y gana? No, lo hacía por una necesidad. ¿Usted cree que la gente madrugaba con lluvia para poder ir a un banco a hacer la fila y poder cobrar el bono por gusto y gana? No, lo hacía por necesidad. El que ha hecho el esfuerzo y el sacrificio es el ciudadano y la ciudadana de este país. De que la cuarentena se la tomó a tiempo, sí, se la tomó a tiempo, pero se la tomó la cuarentena y ya está. ¿Y qué hacemos después de la cuarentena? La cuarentena, reitero, es solamente un muro de contención para evitar de que la pandemia golpee fuerte. Y mientras ese muro de contención hace su trabajo, acá se está planificando qué hacemos después de que se rompa ese muro de contención. Después de que entremos a cuarentenas dinámicas, ¿cómo lo encaramos? ¿Cómo lo manejamos? Los municipios, reitero, se vuelven a quejar. Nos soltaron, nos dejaron a nuestras decisiones, pero no nos dieron plata. No tenemos ni para pagar médicos, ni para comprar insumos médicos, ni para comprar material de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El sacrificio lo hizo el boliviano, la boliviana. Todos nosotros hicimos el sacrificio. Todos. Quiero dar la cara, porque no tengo nada que esconder. Quiero pedir una disculpa de todo corazón. De verdad lamento muchísimo el caso de los respiradores. Comparto la indignación que todos ustedes sienten frente a ese caso de corrupción. La comparto milímetro a milímetro. Y estamos pendientes del resultado de la investigación en curso. La presidenta dice: quiero dar la cara por el tema de los respiradores. Comparto la indignación. Pido disculpas. ¿Qué hacemos con las disculpas? ¿Qué hacemos con las disculpas? Lo que nosotros esperamos que haga la presidenta y la forma de darle la cara al pueblo boliviano no es con el discurso de decir: pongo la cara, pido disculpas. Es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que uno puede entender que se tiene que hacer, lo mínimo. Lo que uno espera de la presidenta es decir: señores, aquí están los responsables. Juanito, Pepito, Mengano, Sutano son los responsables. Aquí está, señor del Ministerio Público, se los entrego en bandeja. Tómelos. Se lo entrego en bandeja. Usted vea qué sanción, qué delito, aquí se los entrego. Tome, Sutano, Mengano, Julano, aquí está. Es fácil para la presidenta saber qué miércoles pasó con esto de los respiradores. Con 3 telefonazos, la presidenta sabe quiénes metieron la mano a la lata. Con 3 telefonazos.
Con 3 llamadas, la presidenta sabe quién es Mengano, Sutano, Julano, quiénes son los responsables que se embolsillaron plata, que intentaron engañar al pueblo boliviano, que en plena crisis sanitaria quisieron hacerse los vivos. Y no le salió. Porque hubo alguien con ojos acuciosos y una boca que tuvo la valentía de denunciarlo. Y los médicos que se dieron de cuenta al tiro que lo que nos estaban era metiendo gato por liebre. Unos respiradores, y los médicos miraron y dijeron, eso no son ventiladores de emergencia. Eso no se va a usar para terapia intensiva. Los médicos se dieron cuenta al tiro que nos estaban engañando. Pero reitero, la presidenta con 3 telefonazos puede saberlo. Mirá, la presidenta llama al fabricante, a su secretaria, Juanita, Julita, Carmencita, a ver, comunícame. ¿Aló, empresa? Sí. El respirador modelo tanto, ¿cuánto cuesta vos que lo fabricás? Cuesta tanto. Listo, anota, gracias. Llama, segunda llamada al intermediario, a la empresa. Discúlpeme, nosotros como Estado, usted como intermediario, le compramos unos respiradores. La empresa me dice que esos respiradores costaron tanto allá en España, los fabricantes. ¿Y usted por qué no los vendió a tanto? ¿Qué pasó ahí? Otro telefonazo. Al que hizo el trato, al del gobierno, al que firmó los papeles, al que hizo la solicitud, al que verificó que nos estaban metiendo los dedos a la boca, que nos estaban engañando. A ver, tráigame, ¿quién fue? ¿Quién firmó? ¿Quién hizo la compra? ¿Quiénes estuvieron metidos? Estos. Con 3 telefonazos la presidenta se entera y entrega a los responsables y le dice, aquí están jóvenes, Ministerio Público, aquí están los responsables. Pero eso de pongo la cara, pido disculpas, es lo mínimo que puede hacer. Pero con eso no se recupera la plata. Con la disculpa no se recupera la plata. El discurso del caiga quien caiga, desde las películas de Cantinflas lo vengo escuchando. Y seguramente usted lo vio a través de las redes sociales. Y como decía Cantinflas, siempre dicen caiga quien caiga, pero siempre caen los que no deberían caer. Pero a esos que les cae de todo, esos nunca caen. El caiga quien caiga ya está trillado. Acá la gente no necesita el discurso del caiga quien caiga. Aquí la gente necesita decir, este y este. Estos son los responsables. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Cuánto tiempo que pasó del tema de los respiradores? Está bien, hay un ministro que está preso. Hay otra persona que está preso, uno de los intermediarios. Y hay otro funcionario. ¿Y quiénes más? Toc, toc, ¿quiénes más? ¿Quiénes más deberían estar ahí? ¿Quién nos supervisó? ¿Quién era el responsable? ¿Quién se quiso avivar con la plata de los bolivianos y bolivianas? En Bolivia no hay cadena perpetua. Si hubiese cadena perpetua, le caería perfectamente bien la sentencia al que quiso, en tiempos de vida y muerte, de emergencia sanitaria, el que quiso robarse, le caería bien la sentencia perpetua. Pero no hay. Es un delito de lesa humanidad. Porque se estaba jugando con la vida. Los respiradores, ¿para qué eran? ¿Para adornos en un cuarto, en una sala? No, eran para salvar vidas. El que quiso avivarse con la necesidad de salud de la gente, en la emergencia, esa persona merece el peso de la ley, pero en serio. En serio. Y esto de que se va a investigar, nada. 3 llamadas, sabés quiénes son. Y ya está. Ya está. En otro país, Que todos ustedes sienten frente a en otro país, esto no aguanta 5 minutos. El caso de los respiradores en otro país no aguanta 5 minutos. Que se quieran hacer millonarios
con la necesidad de vida de la gente. Es una ofensa a la condición de ser humano. Es una ofensa a lo que le llaman humano. El ser humano. A ver, ¿qué más? Me comprometo ahora y con ustedes a 4 cosas claras sobre este caso y sobre cualquier otro caso de corrupción que pueda aparecer. 1. Voy a impulsar todo el peso de la ley contra los que cometan corrupción, le toque a quien le toque. No se pregunta, es obligación. No es la gran cosa, es una obligación. Es una obligación. El poder ejecutivo que tiene a la cabeza la presidenta, señor presidente, usted es la cabeza del poder ejecutivo, de ahí se hicieron los negocios para la compra. De ahí salió la necesidad de la compra y se hicieron todos los documentos, ministerios y direcciones y no sé qué y no sé cuánto. Usted es la cabeza de todo eso. No necesita comprometerse, es su obligación. No necesita decírnoslo, lo que nosotros necesitamos saber es quiénes fueron y a quién le tocó de cuánto cada pedazo de torta en ese pastel. Eso. Voy a impulsar todo el peso de la ley. ¿Sabe cuántas veces lo hemos escuchado eso, presidenta? ¿Sabe cuántas veces? 2. Voy a trabajar sin descanso para que los bolivianos no pierdan un solo centavo por corrupción. Así lo he hecho con este caso de los respiradores, al ordenar que Bolivia no pague ni un solo centavo de lo que tenía pendiente de pagar por los tales respiradores. Sentido común, no nos dice nada nuevo, nada nuevo. ¿Sabe qué nos dejaría tranquilo? Muchachos, aquí está, la plata recuperada. Se recuperó tanto de los respiradores. ¿Dónde está esa plata? La que ya se pagó, la parte que se pagó. ¿Y cuánto fue el sobreprecio? Sumas, cuesta tanto, el sobreprecio es tanto, la diferencia es tanto. ¿Dónde está esa plata? Eso queremos, presidenta, como ciudadanos y ciudadanas. Que se devuelva cada centavo y queremos verlo. Y que nos digan, tal Julanito se llevó tanto, se le devuelve. Mengano tanto le tocó de la torta, se devuelve. Sutano. Eso queremos nosotros los bolivianos, las bolivianas, que nos devuelvan la plata que algunos vivillos intentaron robarse. Sea quien sea. Sea quien sea. Así lo he hecho con este caso de los respiradores, al ordenar que Bolivia no pague ni un solo centavo de lo que tenía pendiente de pagar por los tales respiradores. Y todavía pensaban pagar. Y todavía pensaban pagar un centavo más, un dólar más, por algo que nos estaban dando con un sobreprecio mayúsculo. Sentido común. Se corta esa compra. Se corta. Sentido común. No se pague más. O sea, ¿pensaban todavía? No. 3. He ordenado también que toda compra de mi gobierno sea pública y se pueda consultar por redes de parte de cualquier ciudadano. ¿Y por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hicieron compras públicas? Si se haya hecho esto, los médicos se iban a dar cuenta y le iban a decir, no, las características de ese respirador no es lo que se necesita. Los médicos, ¿por qué ahora dice de que se van a hacer que las compras sean públicas? Ah, ¿cómo lo estaban haciendo? Eso es lo que asalta la sospecha de la probidad. ¿Cómo se lo estaba haciendo? El temita esta de las compras directas. Uno entiende que es de emergencia. Pero eso se criticaba antes, ¿no es? Bueno, si se criticaba algo, no lo hagamos ahora. Pero se lo hace, la compra directa, la emergencia, y ahí aparecen los intermediarios, y después, en otro rato, hablamos del caso de los gases lacrimógenos, y lo que ha hecho Ecuador, de que hizo la misma cotización y le salió más barato a Ecuador. No sé, después hablaremos de ese tema, pero hoy, en el caso de los respiradores,
que todas las compras se hagan públicas y a través de redes, que se informe. ¿Por qué no se lo hizo antes? 4. He ordenado una auditoría de todas las compras que ha hecho mi gobierno en salud. Todas, quiero ver cada número y voy a hacer público cada número. Está bien que se las haga, pero queremos enterarnos de los resultados de esa auditoría. Que digan, se compraron tanto. Yo, por ejemplo, ¿saben qué espero? Espero que me digan, mira, emergencia sanitaria, ¿ok? Eso espero yo. Emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria tiene dos fuentes donde se sacó plata. Estos son préstamos y esto es de las reservas. De las reservas se sacó tanto. De los préstamos recibimos tanto. Total de plata, tanto. Hay total de plata. Total de gasto hasta ahora en barbijo, en no sé qué, respirador, no sé cuánto, tanto se ha gastado. Eso es lo que quiere el pueblo boliviano. Que la auditoría la entendamos y nos la digan con números fáciles y sencillos. Señores, tanta plata se manejó, en tales cosas se gastó, suma la resta, nos queda tanto o nos falta tanto o nos sobra tanto. La gente lo que quiere saber es qué han hecho con la plata de los y las bolivianas. Es básico. Solo quiere saber eso. Me comprometo a la auditoría, sí. Me comprometo a dar los resultados de la auditoría que he ordenado hacer. Ya está. Eso es lo que queremos escuchar. Y se los voy a dar en un tiempo ya no más. No porque la auditoría va a durar, que no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. No. El compromiso en el punto 4 es, me comprometo a dar los resultados en un plazo de 30, 40, 50, 60 días, los resultados de la auditoría. Y lo voy a entregar al Ministerio Público, lo voy a entregar a las autoridades que corresponden. Eso es transparencia. Al asumir este cargo, como ustedes saben, queridas familias de todo el país, me he jugado la vida junto a miles y miles de bolivianos que tienen la esperanza de construir entre todos un país democrático, justo y para todos. Y no voy a permitir ni por un segundo que 4 corruptos empañen el esfuerzo de tanto luchador boliviano por la democracia y por Bolivia. No voy a permitir que 4 corruptos, no son 4, son más. Son más. Yo sé que lo hablo en términos metafóricos, pero son más. No son 4. Son más. Son muchos más los corruptos. No voy a permitir, dice la presidenta, que por 4 corruptos. Vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir en la lucha por la salud y vamos a profundizar en la lucha por la economía de las familias. Sabemos el camino. Yo pregunto, ¿de verdad saben el camino? ¿De verdad saben el camino? ¿Qué nos garantiza que por los hechos que vemos no es una improvisación todo lo que se ha hecho? 3 ministros en el área de salud, el área más importante en una pandemia. 3. 1 preso. Cambios en el gabinete. Porque no le funcionaron, porque no sé, por diferentes motivos usted cambió. Ministro Rojo, está Oscar Ortiz, etc. Los cambios que ha hecho. Primero Roxana, después la saca del ministerio. Los cambios que van. Uno entiende que es un gobierno transitorio. Uno entiende que es un gobierno producto de la emergencia que se dio en un momento determinado. Uno entiende que no estaban con el plan económico y uno entiende también que no estaban con un plan de emergencia sanitaria porque cuando asumen no sabíamos todavía de la magnitud de esta pandemia. Uno entiende esas cosas. Uno entiende que es transitorio, uno entiende que es un gobierno de emergencia y uno entiende de que le sobrevino la cuarentena. Uno lo entiende perfectamente. Uno entiende de que no tenían un plan económico porque fue un gobierno que se armó, vamos rápido. La presidenta estaba en el Beni. La que ahora es presidenta estaba en el Beni cuando la convocan para asumir el mandato, etcétera, etcétera. Y de ahí empezó a buscar quiénes van a ser sus colaboradores. Uno entiende de que es un gobierno transitorio
de emergencia, que se armó ante la emergencia, que se quedó más de los tiempos que se debería quedar y que legalmente se encontró la forma constitucional de darle legalidad a esa quedada. Ahora, lo que uno entiende y se da cuenta es que al ser un gobierno de emergencia transitorio, armado, atado con alambres, por lo que se ha podido ver, nos demostraron incapacidad. Y no es un insulto. Digo, falta de capacidad. Porque es un gobierno de emergencia, transitorio. De allí nace el pedido de que hayan elecciones. Porque hubo un detalle, Presidenta. El detalle es que usted se metió de candidata. Yo le aseguro que si usted no se haya metido de candidata, no iba a estar bajo sospecha de que todo lo que hace lo hace pensando en el cálculo político y pensando en el cálculo de campaña. Pero como usted decidió meterse a la carrera electoral, todo lo que haga va a estar bajo sospecha de campaña política. Usted lo decidió así. Uno entiende que es un gobierno transitorio y de emergencia que se armó rapidito. Pero también el hecho de que usted haya sido, o el hecho de que usted haya decidido ser candidata, hace que la gente tenga desconfianza. Si usted no haya sido candidata, le aseguro, por el olfato que uno maneja de tantos años de contacto con la gente, le aseguro que si usted no haya sido candidata, la gente no iba a querer elecciones ahora. Iba a esperar. La gente iba a esperar. Pero cuando usted decide ser candidata, pone todos sus actos de gobierno bajo sospecha. La cantidad de publicidad que vemos, las veces que usted aparece en televisión, no da conferencias de prensa, no hay preguntas. Los ministros amenazando con meter preso, mostrando las esposas, los escándalos de corrupción, el tema de los respiradores, ahora el tema de los gases, los vuelos de los aviones oficiales de la FAD, el caso de su hija en Roboré, el caso del cambio de los jefes de seguridad, el caso del ministro. Digo, todo eso suma, Presidenta. La gente se haya bancado, como dicen, en no ir a elecciones y que usted siga gobernando. Pero los hechos nos demuestran la necesidad de tener un gobierno no improvisado, no un gobierno atado con alambres, no un gobierno de emergencia nada más. Un gobierno sólido, con un plan sólido, con la brújula que nos diga por dónde tenemos que transitar para salir de esta pandemia, no solamente la sanitaria, sino la pandemia económica. El boliviano y la boliviana hubiese aguantado no ir a elecciones, pero como la ven como candidata, sus actos entran bajo sospecha. Por eso la necesidad de ir a elecciones. No digo mañana, no digo pasado. Hay que tener en cuenta y ser conscientes de que en este momento estamos en la escalada para llegar a la curva más alta de contagio. Pero no se ha demostrado capacidad de manejo. Mucha improvisación. No sabe cuánto me dolió ver esta imagen del hospital de campaña en el Beni.
el político, el ministro, el que se enferme de coronavirus de su gobierno, yo sé que va a tener una atención en otra sala. ¿Y usted como boliviana pensaba mandar ahí al ciudadano, a la ciudadana boliviana enferme de coronavirus, a estas carpas? Si un ministro se le enferma, si un director, un allegado al gobierno, alguien que forme parte del aparato estatal se enferma, va a estar atendido. Quizás hasta en una clínica privada, o quizás dentro del sistema de salud público. Pero un ciudadano común y corriente lo pensaban mandar ahí. Eso es lo que hace de que la gente pida elecciones. El que sale a la calle y el que no sale a la calle. El que lo manifiesta y el que lo piensa.